Este esfuerzo de la Escuela de Formación Legislativa se ha podido dar gracias a la unión de tres actores importantes. Por un lado, la Fundación CAS. Gracias, queridos Johannes y Luis, por haber sido parte de este proceso y por haber apoyado de esta manera para que la escuela pueda darse. Quiero también reconocer a la UTLA. Como ustedes saben, nos abrieron las puertas para que cada una de nuestras ideas se hagan realidad. Y por supuesto tengo que reconocer a mi maravilloso equipo de la Fundación Líderes para Gobernar. Realmente este espacio, además de ser entre amigos, lo que pretende es reconocer a una persona en especial. Y yo quiero hacer este reconocimiento y es al presidente de la Asamblea, estimado Nils. Gracias por haber creído desde el día 1 en esta idea. Nos reunimos hace algunos meses atrás y decíamos qué importante es que nos juntemos varios actores alrededor de la formación y de la profesionalización de la política. Este es uno de los aportes más importantes que, independientemente de donde estés en este país, todos quisiéramos mejorar. Yo quiero ahora invitar a Johannes Hugel, director de la Fundación CAS, también para que les pueda regalar unas rápidas palabras. Y después de eso haremos un reconocimiento especial, querido Nils, al equipo de la Asamblea Nacional que se destacó por su participación en la Escuela de Formación Legislativa. Y después también haremos un reconocimiento a través de una entrega de becas para continuar con su capacitación. Y no nos vamos a demorar mucho tiempo porque realmente lo más importante para nosotros es lo que Stephanie y Nils nos podrán aportar para abonar en este debate respecto a cómo hacer que nuestro Ecuador sea un país más viable para todos. Estimados, queridos, especialmente Steffi Spin y Nils Olsen, gracias por acompañarnos. A todos ustedes, asambleístas y asesores que han hecho con nosotros este recorrido de conocer herramientas, de saber mejor, ojalá ahora de aún mejor, hacer su trabajo como asambleístas. Como representante de la Fundación Konrad Adenauer, quisiera simplemente dar unas reflexiones sobre la importancia que significa educarse por vida. Educarse por vida es algo que nosotros alemanes aprendimos ya con nuestra mamá, que desde el inicio, yo siempre suelo poner este ejemplo porque se me grabó en mi mente. Mi mamá, cuando era muy pequeño y yo llegaba a la mesa para desayunar, me decía, ¿has hecho tu cama? Y cuando no lo había hecho, no me daba comida. Tenía que hacer mi cama primero y después me daba desayuno. ¿Por qué lo menciono? Porque si queremos ser asambleístas o asesores o en cualquier posición que estamos y queremos hacer un buen trabajo, tenemos que aprender siempre. Nadie sabe ya todo. Y eso es el esfuerzo que hemos tratado de hacer con ustedes, con Líderes para Gobernar, con la UTLA y todos los que nos acompañan en día 1. Y es que queremos hacer el reconocimiento a 3 asambleístas y 3 asesores parlamentarios que se destacaron por su participación en esta Escuela de Formación Legislativa. Y primero queremos llamar al grupo de los 3 asambleístas. Por un lado, Camila Naí Cueva Toro, a quien pido un fuerte aplauso y que venga. También al asambleísta Carlos Dávila Arteaga. Muy bien, muchísimas gracias, estimados asambleístas. Gracias por su participación y, por supuesto, gracias por habernos acompañado. Y ahora queremos llamar a 3 asesores parlamentarios. Por un lado, Carla Lorena Orozco Fiallo, Jairo Augusto Jarrín Farías. Felicitaciones a ambos. Reconocemos su participación y su compromiso en este programa. Desde la Fundación Konrad Adenauer y desde Líderes para Gobernar, hemos decidido becar a 3 personas más para que puedan participar en el programa de certificación superior en liderazgo en la alta dirección pública. Y por eso quiero pedirles un fuerte aplauso, y que nos acompañen acá arriba Daniela Bolaños, Gabriela Vázquez, Mercedes Estefanía
Mediavilla, y Giovanni Francisco Bravo, secretario general de la Asamblea Nacional. Y quiero pedir a Javier Ordóñez aquí conmigo, por favor. Javier se ganó algo especial porque, como mencionaba, este año la Fundación Adenauer con unos políticos va a viajar a Alemania para conocer la Unión Demócrata Alemana, ¿ya? El gobierno actual en Alemania, y vamos a tener muchos encuentros a nivel organizacional para entender cómo funciona un partido político del centro, cómo funciona la organización, cómo es la estructura. Vamos a conocer Friedrich Merz, el actual canciller, o sea, jefe de gobierno, y vamos a conocer también el trabajo con juventudes allá. Bienvenido a esta nueva aventura. Ahora sí, arrancamos y bienvenidos a este After Office con la CAS, en su primera edición de la Escuela de Formación Legislativa para tratar un tema fundamental. ¿Cómo construimos cambios? ¿Cómo generamos cambios estructurales que sean sostenibles en el tiempo? Yo quisiera invitar acá adelante a una voz autorizada para hablar sobre personas con discapacidad. Quisiera que por favor recibamos con un fuerte aplauso a Stephanie Spin. Y para hablar de cambios estructurales, sin lugar a duda, tenemos que pensar también desde el trabajo de cómo se construye la arquitectura normativa en el país. Y para esto quisiera invitar a nuestro otro invitado, al presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen. Bienvenido, por favor. Yo hoy quisiera arrancar con una pregunta un poco diferente para conocernos. Y en este caso quisiera arrancar contigo, Nils, y quisiera preguntarte, tú de pequeño, ¿qué soñabas ser de grande? ¿Qué era esto que tú soñabas desde chiquito? Decías, yo voy a llegar allá y desde donde sea que voy a llegar, quiero construir algo. ¿Cuál es esa anécdota poco conocida que hay de Nils Olsen? Bienvenido. A ver, sueño desde que era pequeño. Creo que tengo algunos. Yo soy bastante novelero. Me gusta soñar mucho y me gusta tratar de hacer muchas cosas también. Pero, digamos, desde que tengo 14, 15 años siempre soñé con ser arquitecto, con dedicarme a la hotelería y al turismo. Por ahí de vez en cuando se me pasaba este pensamiento bastante chiflado de que si es que yo algún día soy ministro de turismo, ¿qué haría yo diferente? No, pero jamás me imaginé que iba a terminar en un cargo público, tampoco como ministro de turismo, y peor aún, honestamente creí que iba a ser presidente de la Asamblea o asambleísta, ¿no? Mi cabeza y mis sueños siempre iban hacia el emprendimiento, hacia la innovación, la hotelería. Crecí en el campo, específicamente en Naranjito, en la provincia del Guayas, rodeado de vacas, caballos, plantaciones de cacao, de caña de azúcar, ríos, árboles de mango. Entonces, siempre creí que mi vida iba a estar muy pegada a eso. A ti, Steffi, ¿desde dónde comenzaron tus sueños? ¿Cómo terminaste haciendo lo que haces? ¿Cómo conecta esa Steffi pequeña que soñaba a lo que hoy estás haciendo hoy en día? Bienvenida. Van a creer que hago trampa al contestar, pero siempre quise ser periodista. Siempre soñé con contar historias. Me encantaba ser la que contaba y no la que le cuentan historias. Desde ahí tiene que nacer el periodismo. Pero lo que sí es que no sabía que iba a ser televisión. A mí me encanta escribir. De hecho, estoy escribiendo un libro ahora mismo. Sabía que quería contar historias, quería hacer prensa, periodismo escrito, pero la vida me llevó por la televisión, me enamoré de la televisión y ya son 20 años en pantalla. Nils, tú nos hablabas que de pequeño también soñabas con ser arquitecto, en construir. Y bueno, pues qué interesante que la vida te llevó también a construir normativa, sembrar normativa y ver un poco hacia dónde camina. Y yo creo que esto es fundamental. También comentarles en el marco de qué estamos conversando hoy, porque hoy estamos hablando sobre cómo generar cambios estructurales
con acuerdos sostenibles en el tiempo. Además, con Niels con su sombrero como presidente de la Asamblea Nacional y con Stephanie Spin como presidenta de la Fundación Red, que además acabamos de ver cuál es su trabajo y la importante vocería que lleva por esas personas que, como tú mencionabas en el video, muchas veces no han sido escuchadas. Así que a partir de ahí quisiera ya entrar en materia. Ya esto hemos dividido un poco en bloques y en el primero que quisiéramos arrancar es inevitable conversar sobre estos 100 primeros días que ha habido dentro de tu trabajo como presidente en la Asamblea Nacional. Ha habido 3 leyes económicas urgentes, ha habido varias normativas que se ha archivado y en medio de esto han habido varias discusiones, debates, han habido, por ejemplo, comentarios que se ha dicho que esta normativa no ha habido espacio para poder comentar o desde los diferentes bloques para participar. Ha habido un equilibrio deliberativo, por ejemplo, es decir, hemos tenido equilibrio entre la velocidad y la calidad deliberativa. ¿Cómo lo ves tú, Nils? ¿Cómo lo veo? A ver, ha sido estos primeros 100 días, por más trillado que suene, una montaña rusa por completo, ¿no? Ha sido 4 leyes económicas urgentes aprobadas, pero en total ha sido 10 proyectos de ley que han sido tratados y procesados dentro de la Asamblea, bueno, que han sido archivados, aprobados. Pero cuando iniciamos la gestión de esta nueva asamblea, creo que nos concentramos principalmente en construir pilares sólidos. Y eso no es un tema que se lo resuelve de la noche a la mañana definitivamente, pero creo que hemos dado pasos por el camino correcto. Desde temas tan básicos y sencillos como por ejemplo la puntualidad. No quiero decir que las cosas están perfectas, estamos lejos de la perfección todavía, pero creo que vamos por el camino correcto. ¿Qué dices tú a esto, por ejemplo, que se ha hablado de que no hay un espacio deliberativo dentro de la Asamblea, ya hablando en el Pleno? ¿Cómo lo ves tú? Mira, definitivamente al inicio de la gestión, haciendo una reflexión, definitivamente fue un tema que tenía que corregir, Okay. que no se le estaba otorgando la palabra por diferentes razones a asambleístas de diferentes fuerzas políticas. Eso también cumplía un propósito, porque al final del día la mayor parte de los ecuatorianos votaron por gobernabilidad, y para tener gobernabilidad necesitamos tener gobernabilidad dentro de la asamblea, y con eso incluyo las comisiones y el CAL, por ejemplo. Pero luego, con el tiempo, se ha ido corrigiendo. Hoy por hoy te podría decir que si pones en una balanza, todas las fuerzas políticas han tenido una participación por igual. Ahora, no es lo mismo cuando se apaga el micrófono, que a veces lo vemos en redes sociales y me acusan de autoritario, y para mí es tan ajena la palabra autoritario porque en mi vida profesional y mi personal jamás he sido autoritario. Es Hay una buena relación. Lo contrario de ser lo más demócrata posible y que todos puedan participar, porque así es como creo que salen buenas normativas, ¿no? ¿Tú cómo ves esta gestión inicial? ¿Se ha quedado algún tema que a ti te ha faltado o tú has visto con buenos ojos resoluciones que se han tomado? Hablando un poco desde esta realidad tuya como presidentes de la fundación, ¿no? Déjame hablar desde esa arista que tiene que ver con la discapacidad. Otra vez haciendo analogía, en este caso, desde la fragilidad. Yo creo que una manera honesta de tener el termómetro de un país es ver cómo está tratando a sus más vulnerables. Hay que reconocer avances, centrándome en esta arista con el sombrero que tengo hoy puesta, que es el de la discapacidad, como la aprobación de una ley que trata sobre la discapacidad, por cierto, bastante esperada, que se la aprobó en julio de este año, que ya incluye y incorpora, que ustedes lo saben igual o mejor que yo, conceptos que antes además no conjugaban, que hemos venido trabajando desde que nace esta causa con un enfoque tan distinto, 2 palabras que por lo general no dialogan juntas, que son discapacidad y productividad. Y el que hayan incorporado en una ley conceptos de productividad, de rentabilidad, de empresas y discapacidad, de educación inclusiva, pensando en incluir a todos, es un avance que sin duda hay que reconocer. Desde temas de educación y otros tantos, que ha sido, hay que decirlo, una lucha constante de los últimos años desde el sector social. Pero ¿qué viene ahora? ¿Y dónde están los nudos críticos? ¿Qué va a pasar en la reglamentación para que efectivamente se pueda cumplir con ese enfoque y ese propósito la ley? Podemos poner las cuotas que quieran, por ejemplo, para empleabilidad, el 4% de contratación de personas con discapacidad. Pero si no acompañamos con una mirada integral
de cómo hacemos para que las empresas de verdad contraten. Primero, ¿dónde está la formación? ¿De dónde van a venir las personas con discapacidad? ¿Dónde está el talento? Estoy poniendo solamente ejemplos de cómo podemos dedicarnos a aprobar maravillosas leyes que si luego no reglamentamos para poder aterrizarlas al lugar donde tienen que estar, son propósitos desperdiciados. Y a veces ahí es donde entran los nudos críticos o las trampas de quienes quieren aprobar lo que genera un aplauso y un voto, pero luego en el nudo crítico, que es la reglamentación, es que nos quedamos años esperando. Y nos quedamos, me refiero a estos sectores que tienen que esperar. Es el gran reto que creo que hoy, después de estos 100 días, hay para aprobar y seguir apoyando esta nueva visión que ya se está incorporando de la discapacidad. Tal vez podrías un proceso de fiscalización para que esta normativa secundaria se emita. No solamente de fiscalización, sino también de articulación, que ustedes lo conocen mejor que yo. Porque les pongo un ejemplo. Hicimos un trabajo súper interesante en aprobar la ley orgánica de régimen tributario que la impulsamos desde la Fundación Red, desde anteriores gobiernos. Finalmente se aprobó en y fue un aplauso desde el sector social para que se aprueben los incentivos que, aunque ustedes no crean, durante años había incentivos tributarios para el deporte, la cultura, todo lo que quieras, y no para personas con discapacidad. ¿Desde qué lógica? Los más vulnerables de los vulnerables. Si hablas de desnutrición, los más desnutridos de los desnutridos, ¿quiénes son? El que no puede ni siquiera con una sonda meterse una fórmula que le cuesta $30 y que no puede pagar. Si hablamos de violencia de género y de mujer, ¿quiénes son las más vulnerables en violencia de género? La que mañana puede ser violentada y ni siquiera puede hablar para contarlo a alguien. Que no es solamente un tema de acá la arista de la discapacidad, ¿saben? Cuando nos dé el tiempo de hablar sobre la discapacidad, sino en cada ley, en la ley de cuidados, en la ley de género, en la ley de niñez que están aprobando, en las económicas urgentes. ¿Cómo incorporamos esto que no es una arista distante, sino que es lo que somos? La discapacidad es lo que somos, el 15% de la población. Entonces el reto es dónde se traban. No ahora, siempre las cosas. Yo vengo 20 años de ver y opinar sobre la asamblea. ¿Dónde se traban las cosas? Cuando ya se aprueban, se aterrizan y se quedan en no poder articular para que se ejecute eso que con buena fe se aprueba, pero luego queda en nada. Y yo quiero volver después, más adelante, sobre el tema laboral particularmente, así que lo voy a dejar ahí. El país requiere de ganar más competitividad y hay varias aristas, digamos, desde las cuales se las puede pensar. Una, por ejemplo, desde la educación. En la educación superior necesitamos tal vez ver una forma en cómo logramos conectar más el sector privado con las universidades, por ejemplo, a lo mejor más docentes que vengan del sector privado. ¿Dónde ves tú oportunidades como estas o otras en las que podamos sumar más competitividad para el país, que es un problema estructural que si no lo atendemos nos vamos a quedar fuera de la región y lo que podemos producir y conectar? Quiero enfocarme principalmente en dos temas que se pueden mejorar en la educación para mejorar la competitividad del país. El primero, creo que con la ley actual de educación hay un gran énfasis sobre las publicaciones que se publican en las universidades o en la educación superior y no necesariamente en desarrollar las capacidades en los ciudadanos para que tengan las cualidades, para que tengan empleo, mayor desarrollo y sobre todo mayor progreso, ¿no? O sea, pensar en universidades también de perfil profesionalizante. Sí, más aterrizado a las necesidades y realidades del mundo. Hay tantas cosas que han cambiado en los últimos 10 años que con eso la normativa debe cambiar, debe evolucionar también. Y bueno, y luego el trabajo por horas, por ejemplo, que está dentro de la consulta, es un tema importante que se ha presentado como trabajo por horas para el sector turístico en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa. Vemos cómo los estudiantes, mientras que están cursando su educación superior, están también trabajando por horas. De esa manera el estudiante está ganando experiencia laboral, está teniendo ingresos y creo que eso sería una primera puerta para que luego en otras industrias, si es que funciona, que estoy seguro que sí, como lo ha funcionado en otros países, pueda desarrollarse el trabajo por horas en nuestro país. Y, por ejemplo, aprovechando tu experiencia como exministro de Turismo, ¿tú cómo verías que se puede acoplar estos contratos por horas dentro de esta industria? Es decir, ya en la funcionalidad. ¿Tú cómo lo ves? Claro, bueno, más que como ministro de Turismo, primero quiero contarte mi experiencia como estudiante. Cuando era estudiante de la universidad en Estados Unidos, en Baton Rouge, era técnico de computadoras, me pagaban por horas, ordenaba los libros de la biblioteca, me pagaban por horas también, mientras que hacía la maestría en Australia, trabajaba por horas manejando las carrozas de los caballos a los turistas y también vendiendo pantalones y ropa en una marca que se llama G-Star.
Entonces, desde los 18 hasta los 22, yo trabajé por horas. Y en la industria de turismo, el trabajo por horas definitivamente le da competitividad a este sector. Estefi, cuando hablamos de competitividad, y tú lo mencionaste, de esta, digamos, esta normativa, que está esta acción afirmativa de que el 4% del 15% de la población hay una obligatoriedad de que haya empleabilidad dentro de las empresas. Esta acción afirmativa, y por concepto las acciones afirmativas, buscan equiparar la cancha en un tiempo corto, que haya un efecto positivo para una determinada población. ¿Está surgiendo efecto? ¿Esto está siendo útil? ¿O qué falta? Lo primero que falta, y les digo de todo corazón que es la razón por la que entré en este mundo, es un cambio de mirada hacia la discapacidad. Paso número 1 para asambleístas, paso número 1 para quienes trabajen en el legislativo, en corporaciones, en empresas y quieran trabajar con un enfoque de persona primero o poner a la persona en el centro, es cambiar la mirada sobre el 15% de quienes somos, del 15% de la población que son las personas con discapacidad. Yo hablo del 15%, pero siempre digo que en Ecuador tenemos que pensar en el 15% por 4, porque hay que hablar de familias con discapacidad. Cuando la discapacidad toca una puerta, ya saben qué pasa con ese papá, con esa mamá, con esos hermanos, y si una de cada 4 personas en nuestro país son pobres, según cifras que hoy acabamos de publicar del Banco Mundial. Si el 15% según Naciones Unidas tiene discapacidad, no lo dice Ecuador, no lo dicen las cifras. ¿Por qué? Primero, porque no ha habido interés de medir. Segundo, porque develaríamos que en política pública, no ahora, desde siempre, se atiende muy poco a la discapacidad. Si hoy tenemos en un censo 500,000, en realidad hoy con las preguntas de Washington, que ya se incluyeron, 1.100.000 personas, tenemos que en teoría hay de personas con discapacidad. ¿Qué sí se ha hecho? Con acciones afirmativas. Después, importante de este cambio de mirada que siempre digo es lo primero, dejar de ver desde esta mirada asistencialista, caduca, de que con la discapacidad lo que tenemos es que ir a regalar sillas de ruedas y nos olvidamos de ellos por los siguientes 4 años. Con la discapacidad lo que tenemos es que dar oportunidad, ver el talento y cambiar vidas para que ese 15% quizá se incorpore al mercado laboral. Por cierto, perdemos entre el 4% de nuestro PIB económico, cifras económicas, por no considerar el talento de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque pensamos que en verdad no pueden aportar, porque las empresas prefieren mejor no complicarse y que estén ahí medio limpiando algo o trapeando algo, porque además no le quiero contratar por más. ¿Por qué? Si a ti te obligan a contratar una acción que nace como, por cierto, una lucha afirmativa, que las empresas contraten el 4% y sigamos en eso, chévere. Pero si las empresas no saben dónde buscar el talento, si no tenemos personas formadas, con discapacidad, formada para que les podamos integrar, ¿cómo cumplo el 4? Nosotros llegamos a España, hoy son nuestros socios en la fundación, en los proyectos que trabajamos con Por Talento que vieron en el video, y yo me voy a conocer España. ¿Cómo es que hay el 4º empleador en España? El grupo, uno de los grupos económicos más fuertes, que es el Grupo Social 11. Piensen ustedes en el Silicon Valley del mundo de la discapacidad. 4º empleador en España. Ya se imaginan la cantidad de negocios que manejan. ¿Y saben qué pasa con ellos? El 60 o 70% de su fuerza laboral son personas con discapacidad. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Extraterrestres? No. Simplemente se lo creyeron, que hay personas con discapacidad que pueden aportar con talento, con rentabilidad a cambiar la operación de una empresa. Y entonces no necesitaban el 4% que les obligue, sino que se lo creyeron. Y quizás eso es lo que falta. Con eso y con otra acción afirmativa, si me deja sumar para cerrar, el 18% de las indemnizaciones que se incluyó que cuando tú despides a una persona con discapacidad tienes que indemnizar con el 18%. Acción afirmativa que busca estabilidad laboral para todas las personas con discapacidad y suena maravilloso. ¿Qué creen que está pasando en la práctica? ¿Cuántos empresarios se están animando a contratar si sabes que en el momento que vas a tener que despedir tienes las 18 remuneraciones? Suena acción afirmativa, como no revisamos y queda bonito en el papel, pero no revisamos lo que pasa en la práctica, hoy es un candado para contratar. A las empresas les da miedo contratar. Pero además de lo que tú nos describes, yo entiendo que lo que se requiere en el país no es solamente un trabajo o del Ejecutivo o del Legislativo, es una suerte de un acuerdo nacional lo que queremos, porque históricamente en el país hemos tenido diferentes momentos políticos y cuando hay una mayoría se logran generar cambios, pero pasa este momento y los cambios no se pueden sostener. Y este creo que es el gran reto que existe hoy como sociedad ecuatoriana, como legislativo, cómo logramos construir estos cambios, pero que puedan sostenerse en el tiempo. A ver, yo creo que desde la Asamblea definitivamente
predicar con el ejemplo y ser coherente. Yo te he dicho que en estos primeros 100 días con el equipo hemos tratado de sentar bases sólidas para empezar a cambiar la imagen de la asamblea, pero no hablo de la imagen superficial, hablo desde la profundidad, de tener una asamblea que sea honorable, que el asambleísta sea respetado, pero siendo coherente con las acciones que ejecuta dentro de la asamblea, con una asamblea puntual, una asamblea disciplinada, una asamblea que pueda debatir con altura. Yo creo que no hay nada más fuerte que demostrar con acciones y con el ejemplo para que el buen comportamiento, los buenos hábitos puedan sobrevivir a próximos administraciones legislativas. Creo que en el país durante mucho tiempo tuvimos miedo a conversar y a escuchar incluso a quien está pensando diferente. Yo quisiera volver a ti porque tú mencionaste algunos temas de Steffi que nos hablaba sobre los cambios que se quieren hacer, las realidades que hay ahí, pero tal vez aterrizando y aprovechando el espacio que estamos conversando con asambleístas, con asesores, que tenemos aquí al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Tú identificas algo en una agenda legislativa que tal vez pueda tener estas necesidades de inclusión y equidad desde la dimensión que tú hablas, que son con las personas con discapacidad? O más aún, desde cómo pensamos de esto como la transversalidad de los retos que tiene el país en género, en empleabilidad, en productividad, en seguridad. ¿Cómo lo ves tú? Lo último que dices creo que es lo más importante en el reto que tiene esta y cualquier futura asamblea, es reconocer qué es lo que es transversal, interseccional, qué se tiene que abordar en cualquier ley. Uno de los retos, yo me he empezado a reunir con algunos de ustedes ya, y una de las respuestas que me dan de por qué no se han incorporado las aristas de discapacidad es porque la verdad es que no le teníamos en la agenda. Saben, y es una realidad, y yo lo reconozco. Antes de yo vivir la discapacidad, tampoco lo tenía en la agenda, pero ¿saben por qué? Por eso jamás se puede ver desde mis ojos a la discapacidad. Y creo que como sociedad tenemos que aprovechar cuando se unen espacios, voces, gente con ganas de apostar por un país que incluya a todos, que es mi causa, que incluya a todos. Que estamos en un mundo donde se dice que está bonito ser diferente hasta que empiezan a aparecer las diferencias. Y entonces los dejamos de ver, a aquellos que están un poquito más diferentes. ¿Saben? Haciendo la analogía en política pública, en empresa, en lo que estamos haciendo. Estás arrancando tus 100 primeros días y sabemos que al menos llegarás hasta los 2 años que ya tu función función de presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es este legado que tú quisieras dejar después de estos 2 años? Una asamblea productiva, competitiva, una asamblea que no tenga miedo al diálogo. Y aquí quiero hacer otra vez la reflexión que te mencioné antes, Luis, que al comienzo de mi gestión, por diferentes razones, no estaba dando oportunidad al diálogo y luego me di cuenta de lo importante que es dar espacio al diálogo y sin miedo poder escuchar a los otros asambleístas de otras fuerzas políticas, porque al final del día solo va a nutrir la democracia, la va a fortalecer, sin miedo a escuchar que la persona del frente piensa diferente a mí y no tener miedo a invitarla a la silla, conversar con esa persona para que me pueda explicar lo que sea que me quiera explicar para poder llegar a un punto medio, que me escuche a mí mis argumentos y poder llegar a este punto medio que es tan importante. Voy a pedirles solo unas palabras de cierre para ir un poco concluyendo con todo este proceso, con la conversación que hemos tenido, agradeciéndoles por su tiempo, por la generosidad de este espacio y lo más importante también a todos ustedes que se lleven estas reflexiones para las funciones, para el trabajo, para lo que ustedes van desarrollando día a día. Comencé contigo, Nils, así que esta vez voy a comenzar contigo, Steffi, por favor. Creo que sería lindo saber que después de este encuentro hay un cambio de mirada en cada uno sobre cómo entender a la discapacidad, no como un mundo aparte, sino como parte de nuestro mundo, entendiendo además que todos estamos a un paso de la discapacidad, porque todos vamos a envejecer, probablemente no muchos de nosotros vamos a oír bien o ver bien, construir un mundo inclusivo con lo que significa en mayúsculas eso, que es pensar en todo, no es hacerlo por esos otros, es hacerlo por humanidad, por responsabilidad. Que la discapacidad, que la fragilidad, que la vulnerabilidad en donde hemos puesto
a tanta gente sea la excusa solamente para construir un país más humano, que lo utópico puede pasar. Nosotros estamos formando ya la red de empresas de discapacidad, la primera en el país que junta a más de las empresas más impactantes de este país, de impacto en este país, que dicen sí a cambiar la mirada sobre la discapacidad y aprender a mover la rueda. Siempre es posible si es que hay voluntad. No se necesita $1.000.000 cada día, se necesita 1.000.000 de voluntades y eso sí que podemos lograr. Muchas gracias. Nils, por favor, tus palabras de cierre. El sentido común es uno de los sentidos menos comunes y nos enfrascamos en los problemas diarios y nos tomamos los temas equivocadamente, a veces personales. Son solo 4 años los que estamos en la asamblea. Puede ser más, puede ser menos y hay que aprovechar hasta el último segundo para generar el cambio que siempre nosotros hemos soñado. Así que muchísimas gracias por haber participado en este programa y gracias a todos. Y simplemente dejarles esta pequeña reflexión importante y es que con acuerdos, con diálogo, estamos convencidos que puede ser el día 1 para construir un Ecuador más democrático, más libre, más solidario. Con eso agradecerles a todos ustedes, a nuestros invitados y recordemos que la democracia es responsabilidad de todos. Buenas noches.